Imaginemos por un momento la siguiente escena. Una joven de 17 años acaba de aterrizar en un país completamente nuevo para ella. Totalmente desconocido. Exacto. Baja del avión y el impacto inmediato es, pues, chocar contra una pared de oscuridad y de hielo. ¡Qué fuerte! Es que la temperatura es tan extrema, tan ajena a lo que su cuerpo conoce, que literalmente comienza a sangrarle la nariz en cuanto sale a la intemperie. ¡Wow! Eso ya te da una idea del choque físico, ¿no? Totalmente. Y para sumarle a esto, no habla ni una sola palabra del idioma local. Su nivel de inglés es, mínimo. No conoce absolutamente a nadie en este nuevo territorio. Es una imagen verdaderamente abrumadora, si nos detenemos a analizarla. Físicamente dolorosa, por supuesto, pero sobre todo refleja un aislamiento que es absoluto. Sí, es como estar en cero. Exacto. Es el grado cero de la desconexión social. Porque cuando te quitan el idioma y, digamos, las referencias culturales, pues te quitan tu brújula para navegar por el mundo. Y es precisamente por eso que el giro de esta historia es tan fascinante. Hoy en día, esa misma joven es dueña de su propia productora fílmica. ¡Qué locura! Sus películas caminan por las alfombras rojas de los festivales de cine más prestigiosos de toda Europa. Así que, bienvenidos a esta inmersión profunda. Un gusto estar aquí para analizar este caso. Nuestra misión de hoy es explorar los engranajes de la extraordinaria vida de la cineasta guatemalteca Elisa Fernanda Pirir. Y bueno, para dejarlo claro desde el principio, toda esta historia asombrosa proviene de un artículo de la sección Éxitos de la revista de soymigrante.com. Y creo que el objetivo que tenemos hoy sobre la mesa es deconstruir esta transformación, ¿no? Exacto, desempatar todo esto. Claro, analizar cómo esa barrera del idioma, ese aislamiento inicial que suena tan extremo y paralizante, no la destruyó. Al contrario, se convirtió en el catalizador estructural para que ella encontrara una voz con un alcance mucho más universal. Que en este caso específico sería el lenguaje visual y colaborativo del cine. Precisamente. Vamos a ir pieza por pieza, porque Elisa, a través de su productora que se llama Stutter, ya ha logrado posicionarse en la élite del cine europeo independiente. Pero ella guarda un misterio. A ver, cuéntanos. Tiene un gran sueño, un sueño gigante que de hecho ya empezó a realizar. Y al final de nuestra conversación revelaremos exactamente cuál es. Me dejas con la intriga, pero bueno, empecemos por el principio. Listo, viajemos entonces al 3 de abril de 2007. 8 de la noche. Elisa llega a la ciudad de Tromsø, en Noruega, debido a que su mamá se había trasladado a ese país. ¿De Guatemala a Noruega? Sí, cambiar el clima templado de Guatemala por el círculo polar ártico es, un salto a otro planeta. Y ella lo relata de una forma muy cruda. Sus palabras exactas son: estaba frío y oscuro. Me salió sangre de nariz por lo helado que estaba. Fíjate que fisiológicamente es un evento traumático. El cuerpo humano está finamente calibrado para un entorno específico. Claro, la humedad, la altura. Sí, todo eso. Y cuando introduces un contraste tan agresivo, el sistema nervioso reacciona como si estuviera bajo amenaza directa. Esa sangre en la nariz es un detalle que encierra muchísimo peso. No es solo el frío, entonces. No es solo una simple reacción física ante el aire bajo cero. Funciona casi como una manifestación del choque brutal con una realidad que, pues, no la estaba esperando con los brazos abiertos. Emocionalmente, el frío exterior refleja el congelamiento social. Se apaga todo. Exacto. De un segundo a otro, toda la temperatura humana, las costumbres, la forma de saludar desaparecen por completo. Y yo me pregunto, ¿cómo se procesa esa parálisis a los 17 años, que ya de por sí es una edad súper compleja? Totalmente. La adolescencia ya es un reto. Pues ella cuenta algo que me parece revelador sobre su nivel de aislamiento. Dice: tenía 17 años, todavía estaba en secundaria y fui a la escuela, pero no sabía ni inglés ni noruego. De hecho, aprendí inglés después de aprender noruego. ¡Wow! Eso es un salto mental inmenso. Es un detalle que uno podría pasar por alto, pero pensemos en la mecánica de esto. Tener que aprender inglés a través de un idioma nórdico que apenas estás descifrando. Es que la supervivencia cognitiva impone sus propias reglas, digamos.
El cerebro siempre va a priorizar la amenaza más inmediata. Que en este caso era no poder comunicarse con nadie. Claro, la incapacidad de interactuar en su escuela y su barrio. Tienes que adaptarte al entorno en el que te acaban de soltar. El noruego era su barrera de supervivencia primaria y le tomó un año entero de inmersión absoluta. Un año de silencio obligado, prácticamente. Exacto, solo para alcanzar un nivel básico y entender instrucciones simples. Y las paredes de ese aislamiento eran de verdad altísimas. Ella agrega, además, en Tromsø no había gente latina, no tenía amigos y podía hablar con nadie. No podía. Imagínate la soledad. Y luego viene esta frase que aterriza toda la magnitud del reto. Dice, no solo era el idioma, tuve que aprender ciencias otra vez, matemática otra vez, geografía otra vez, todo. Es que te cambian las reglas del juego por completo. O sea, si lo pensamos en términos tecnológicos, es como si te reiniciaran el disco duro en medio de la instalación del sistema operativo. Tuvo que aprender a codificar la realidad desde cero. Es una analogía muy útil, la verdad. Porque cuando te formatean ese disco duro cognitivo de manera tan abrupta, se genera un vacío inmenso, un aislamiento que casi se puede tocar. Pero la mente busca salidas, ¿no? Sí, la mente humana detesta el vacío. Si te quitan las palabras y te desconectan de tus herramientas de expresión, tu cerebro busca desesperadamente otra interfaz, otro canal para procesar el mundo. Y ahí es donde ocurre el gran punto de inflexión en esta historia. El cine hace su aparición. El salvavidas. Pero ojo, no estamos hablando de ir a una sala oscura a ver una película de Hollywood. Esto ocurre en una casa de la cultura local a donde ella acudía buscando, pues, alguna vía para integrarse. Claro, buscando comunidad. Sus palabras son muy específicas. Dice, esa institución estaba dedicada a orientar a adolescentes, a integrarlos a causa de algún problema social. Yo no podía comunicarme, así que me dieron una videocámara como una técnica, una herramienta. Fíjate en el mecanismo detrás de esa decisión. No le entregan la cámara diciéndole, ve y conviértete en una gran artista. Para nada. Se la dan como una terapia ocupacional. Es un puente rudimentario. Lo fascinante aquí es cómo el cine llega a ella justo en el epicentro de su silencio. Cuando le faltaba la sintaxis del lenguaje hablado noruego, esa lente le otorgó un vocabulario visual ilimitado. Es contraintuitivo, ¿verdad? Porque normalmente pensamos en el cine como un medio para contar historias que ya dominamos. Exacto. Pero parece que ella lo usó más bien como un radar para mapear un mundo que no entendía en lo absoluto. No necesitaba conjugar verbos correctamente para encuadrar un invierno ártico o documentar a sus compañeros. Es que la cámara actuó como su intérprete simultáneo. Le permitió observar esa extraña suciedad escandinava, manteniendo una barrera protectora de cristal. Te protege, pero te conecta a la vez. Sí, la obligaba a participar activamente. Y luego, en la escuela de cine, que es un entorno hipercolaborativo, dominar este lenguaje visual le permitió suplir cualquier carencia lingüística. Y ese puente la llevó larguísimo. De usar esa videocámara como terapia, da el salto a la profesionalización formal. Se gradúa de la escuela de cine en 2016 y asombrosamente a los 22 años ya está estrenando su primer largometraje. Un ascenso rapidísimo. Totalmente. Y empieza a escalar en la industria internacional, lo cual la lleva a trabajar en la producción de Pájaros de Verano, una película colombiana súper aclamada por la crítica. Y ese proyecto representa un punto de quiebre emocional clave en su trayectoria. ¿Tú crees? Sí, porque de repente, la joven que tuvo que mimetizarse con la cultura nórdica para sobrevivir, encuentra en su propio éxito profesional un billete de regreso para mirar nuevamente hacia Latinoamérica. Pero ese regreso viene con una carga emocional pesadísima. Al volver la mirada hacia su región, se enfrenta a una realidad compleja. El choque del retorno. Exacto. Ella comparte una reflexión que resume perfectamente el duelo migratorio. Nos dice, no hay cómo regresar porque aunque vuelvas, el país que recuerdas ya no existe. Ni los amigos, ni la colonia, ni la vida tal como la recordabas. Qué frase tan dura, pero tan cierta. Leyendo esto me viene a la mente el concepto del miembro fantasma en la medicina. Sientes la identidad, sientes el apego a esa tierra con una claridad brutal, pero cuando intentas tocarla, pues la estructura ya cambió. ¿Ya no está? Ya no está ahí de la manera en que la dejaste. Esa sensación de miembro fantasma que mencionas es, digamos, la definición clínica de lo que llamamos la paradoja del migrante. A ver, explícame eso. El mecanismo funciona así.
El día que te subes a ese avión hacia lo desconocido, tu cerebro toma una fotografía de alta resolución de tu país, tu barrio y tu gente. Y la congela. Exacto, la congela en el tiempo para proteger tu identidad. Pero claro, el tiempo allá no se detiene. El país sigue evolucionando sin ti. Cuando logras volver, eres un forastero en la tierra que considerabas tu hogar. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Y simultáneamente, sigues siendo visto como extranjero en el país europeo que te acogió. Así que tu sentido de pertenencia queda flotando en un vacío. Quedas suspendido entre dos mundos. Entonces, ¿qué papel juega la producción de cine en este limbo? Porque la lógica dictaría que el cine se vuelve a una especie de máquina del tiempo para intentar recrear esa foto congelada. Sí, esa es la trampa de la nostalgia. Pero para creadores como Elisa, el arte no es una máquina del tiempo, porque el pasado es inaccesible. Claro, ya no existe. El cine funciona más bien como un refugio, un territorio nuevo. Es la respuesta estructural a ese limbo. Ante la falta de una patria física en la que encaje al 100%, la pantalla le permite construir una patria portátil. ¡Qué bonito concepto! Un espacio donde su identidad guatemalteca y su mentalidad noruega pueden coexistir sin contradicciones. Una patria portátil construida a base de fotogramas y financiamiento internacional. Y bueno, ella decidió que iba a ser la dueña absoluta de ese territorio. Tomó el control. Sí. Sin embargo, justo cuando su carrera como productora está tomando fuerza, llega el evento que paralizó a casi todas las industrias del planeta: la pandemia. Un colapso financiero y logístico sin precedentes, y especialmente crítico para el cine independiente, que depende 100% de rodajes presenciales. Me imagino la crisis. En medio de ese encierro, enfrentada a la parálisis total, surge una introspección profunda en ella. Nos dice: ¿por qué sigo construyendo sueños ajenos? Y en lugar de buscar refugio en la cautela, cambia por completo la perspectiva con una pregunta desafiante: ¿qué es lo peor que puede pasar? Ese cálculo mental es fascinante. Cuando construyes una empresa durante una pandemia bajo la premisa de, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar?, tu umbral de tolerancia al riesgo cambia desde la raíz. Pierdes el miedo. Exacto. O sea, ya sobreviviste al Ártico sin saber hablar, ya sobreviviste al colapso de tu industria. Pues el miedo al fracaso comercial pierde todo su poder paralizante. Y es así como nace su propia productora, bautizada con el nombre de Steyr. Y el simbolismo aquí me parece precioso. Steyr es la palabra en noruego para referirse al estornino. Un ave migratoria. Sí, estas aves resilientes que cruzan continentes, enfrentan climas extremos, pero que siempre tienen marcado en su naturaleza el instinto de regresar a su origen. El simbolismo es súper poético, sin duda. Pero me gustaría enfocarme en el pragmatismo brillante que hay detrás de esa elección de nombre. A ver, ¿por qué? Elisa admite algo clave. Ella dice: yo quería que sonara noruego para que no pensaran que era extranjera. Oye, explícame eso, porque a simple vista alguien podría malinterpretarlo como un intento de ocultar sus raíces, ¿no? En absoluto. Es inteligencia de mercado pura y dura. Mira, para entender esto hay que ver cómo funciona la maquinaria del cine europeo. No es como Hollywood, que se mueve con dinero de grandes estudios privados. Claro, es diferente. El cine independiente en Europa depende de un laberinto burocrático inmenso. Los productores deben armar un rompecabezas financiero pidiendo subvenciones estatales, fondos culturales, y es un sistema muy proteccionista a veces. O sea, muy local. Exacto. Al nombrar a su productora Steyr, una palabra profundamente local, ella elimina una barrera de fricción psicológica en los comités que evalúan a quién entregarle esos fondos. Básicamente está hackeando el sistema desde adentro. Totalmente. Facilita la asimilación del proyecto. Y los resultados son abrumadores. En apenas un par de años, Steyr produjo o coprodujo 16 proyectos internacionales. Estuvo en festivales titánicos como Carlo Vivari, tuvo presencia en Berlín, estrenó en Cannes y metió producciones en las listas previas al Oscar. Un ritmo de locos. Sí, aunque para no romantizar el proceso, ella confiesa el agotamiento físico con esta línea: he tenido días en los que digo, ¿por qué no me hice florista? Pero seguimos adelante. Jaja. Es que sacar adelante 16 películas independientes en 24 meses desafía cualquier lógica operativa.
Un solo proyecto ya requiere años de desarrollo legal y gestión de crisis. Multiplicar eso por 16 requiere una resistencia marcial. Y es precisamente ese apetito por el riesgo lo que explica su siguiente gran movimiento. Llega a su puerta un proyecto de altísima complejidad llamado Palestina 36. Un proyecto gigante. Y hago una pausa técnica aquí para recordarle a nuestra audiencia que nuestro análisis es estrictamente cinematográfico y logístico, manteniendo una neutralidad política absoluta sobre el tema. Lo que nos interesa es el reto colosal que significa asumir una narrativa geopolíticamente sensible, con una directora premiada y un elenco que incluye estrellas como Jeremy Irons. Es que, financieramente, este tipo de guiones son considerados de muy alto riesgo. Los fondos europeos y los inversores privados suelen huir de las controversias porque temen boicots. Sí, es un terreno difícil. La mayoría de los productores hubieran rechazado el guión solo por el desgaste administrativo que anticipa. Y vaya que hubo desgaste. Elisa lo confirma. Dice, nos costó muchísimo encontrar financiamiento, pero poco a poco se logró. Es una producción impresionante. Lo cual valida por completo su metodología. Demuestra que logró decodificar el ecosistema europeo a la perfección. Manejando contratos complejos con la misma destreza con la que aprendió ese idioma a los 17 años. Pero bueno, retomando la metáfora del ave migratoria, el retorno es inevitable. En el año 2022, el mapa de producción de Elisa marca un destino muy particular. Livingston, en Izabal, Guatemala. El regreso. Viaja para filmar Lire Mubarana, una obra enfocada en la cultura garífuna que arrasó con premios en Noruega. Es una expedición de regreso a la semilla, pero esta vez llega como la arquitecta de su propia estructura cinematográfica. Sin embargo, el choque con la realidad de su país es ineludible. Pasar del sistema de subvenciones noruego a la infraestructura latinoamericana es drástico. Ella lo expone sin rodeos. Dice, Guatemala es increíblemente hermosa, pero no tiene industria de cine. Ni siquiera tiene instituto de cine. Y al buscar apoyos, nadie te ayuda. Debe ser un contraste brutal en su día a día. Viene de un modelo escandinavo lleno de fondos estructurados y aterriza en un escenario de orfandad institucional. Totalmente. Entonces surge la pregunta obvia. Si el entorno no te da los fondos, si la puerta está cerrada, ¿qué es lo que te impide rendirte y regresarte a la comodidad de Europa? Claro. Nos da tirar la toalla. Uno insiste e insiste hasta que sale. Y añade algo que me parece el núcleo de su éxito, la persistencia. No rendirse. Esa cosa que te lleva a chingar hasta que salga. Insistir. Estamos acostumbrados a las adversidades y por eso luchamos siempre. Y aquí es donde todas las piezas de su vida encajan magistralmente. Lo que ella describe como persistencia cultural, esa resistencia forjada a base de sortear carencias en su país, es exactamente la misma herramienta que la convierte en una productora brillante en Europa. Elabora un poco más sobre eso. ¿Cómo se traduce esa adversidad en éxito en festivales como Cannes? Mira, en la industria del cine europeo, el talento sobra. Hay miles de directores brillantes. Pero lo que es increíblemente escaso es la perseverancia ejecutiva, la capacidad psicológica de soportar el rechazo de 30 fondos de inversión distintos y volver a intentar. Sin desmoronarse. Exacto. Cuando Elisa aterrizó en Noruega, su mente ya estaba calibrada para operar bajo la dificultad. Su resiliencia, que en Guatemala era una necesidad de supervivencia, en Europa se transformó en su mayor ventaja competitiva. Convirtió la adversidad en un superpoder corporativo. Es una conclusión brillante. Y esa misma persistencia nos lleva directamente a la promesa que dejamos al inicio de esta inmersión profunda. El gran sueño. Así es. Hablamos de un sueño gigante en el horizonte de Elisa, pues resulta que todo este recorrido por el mundo tiene un objetivo final. Su gran sueño es venir a Guatemala y realizar una producción de calidad internacional. Quiere exponer al mundo los paisajes y la cultura de su país de origen, del cual se siente inmensamente orgullosa. Ella lo declara así: ¿hacer una película en Guatemala? No sé cuándo, no sé cómo, pero lo vamos a hacer. Escuchar eso nos obliga a replantear cómo entendemos la migración. Casi siempre hablamos de la fuga de cerebros, de la pérdida de talento, pero la trayectoria de Elisa nos da una lente mucho más poderosa. ¿En qué sentido? Nos hace preguntarnos cuántos talentos extraordinarios,
verdaderos estorninos. Están ahora mismo en tierras lejanas, acumulando conocimiento técnico y redes globales. Todo mientras esperan el momento exacto para regresar. La migración no solo exporta personas, exporta el futuro de una nación para que madure. Y ese talento eventualmente vuelve para elevar la cultura de su país a nivel mundial. Imaginar a todas esas mentes brillantes regresando con toda esa experiencia es una visión profundamente esperanzadora. Gracias por acompañarnos este relato inspirador lleno de creatividad, historias y también dedicación al arte cinematográfico proviene de la sección Éxitos de la revista de soymigrante.com, donde reconocemos las voces y los caminos de los migrantes guatemaltecos. Pero nuestra misión va más allá de contar historias. A través de Mercado, nuestro espacio de productos hechos a mano, empoderamos a artesanos en Guatemala con productos que preservan la tradición, abren oportunidades económicas y contribuyen a reducir la migración forzada. Tú también puedes apoyar esta visión eligiendo lo hecho a mano en el mercado de soymigrante.com. Gracias por la atención. Esta historia nos deja inspirados y con el mejor deseo de éxito para Elisa Fernanda Pirir a fin de que logre su gran sueño, poner a Guatemala en pantalla grande. Hasta la próxima.